Soy Rafael Sánchez Saus, soy catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz y en este momento pues, me gustaría poder trasladar en esta serie de vídeos que vamos a grabar pues una idea general acerca de ese largo periodo de formación de España que podemos situarlo pues, en los tiempos visigodos inicialmente y que termina pues, en la época de los Reyes Católicos. Lo vamos a hacer en una serie de capítulos fraccionados pues, para que puedan seguirse mejor y bueno, espero que con ello pues, tengan los que quieran ver estos vídeos pues, tengan una idea pues, algo más precisa de cómo se forma nuestra nación, y me importa mucho señalar también la importancia de la presencia de la huella cristiana en este proceso de formación. Nuestra historia pues, va a comenzar con los últimos tiempos del reino visigodo. El reino visigodo, que hoy pues, muchas veces se malinterpreta pues, como un periodo de barbarie, una especie de agujero negro de la historia de España. Sin embargo, sabemos cómo, a partir de los primeros momentos verdaderamente difíciles de la destrucción del Imperio Romano y del establecimiento de los distintos pueblos germanos, se convierte, y especialmente a partir de la conversión al catolicismo del mismo pueblo godo en el Tercer Concilio de Toledo en el año 589, se convierte progresivamente en, sin duda alguna, el reino germano más importante de los sucesores herederos del Imperio Romano en Occidente. El siglo VII, entre el 589 y las últimas décadas del siglo VII, en el que se entra en una cierta decadencia del reino por causas muy diversas que ahora no podemos especificar pues, con todo detalle, es un periodo extraordinariamente brillante de la historia de España. El reino visigodo, poco a poco, se va abriendo entre los historiadores la idea de que no solo es el más importante de todos los reinos germánicos, sino que además, para encontrar verdaderamente un paralelismo acerca de lo que significó históricamente, en el plano cultural, en el plano organizativo del reino, por sus frutos diversos, habría incluso que establecer la comparación más con el Imperio Bizantino que con los otros reinos germanos de la época. Estamos hablando, por lo tanto, de una construcción política que a lo largo del siglo VII consiguió la unificación territorial de toda la península ibérica, incluso con la ocupación tradicional en el reino de una parte de la hoy Francia del sur, de la llamada Septimania o Narbonense, y que por encima y además de ese logro desde el punto de vista pues, puramente territorial, que va a tener muchísima importancia como precedente y como motor ideológico de la restauración de España en tiempos posteriores a la conquista musulmana, pues también consiguió una institucionalización, sobre todo a través de los concilios de Toledo, que se fueron celebrando a lo largo del siglo VII, que permitió pues, un avance en lo que llamaríamos un Estado de Derecho, incomparable con cualquier otro reino de la época, ¿no? El gran problema, no obstante, de la monarquía visigoda fue, la falta de un procedimiento claro de sucesión en la corona, algo que compartía con todas las otras monarquías europeas de la época. Eso daba lugar a conflictos e incluso que podían generar guerras civiles, como sucedió, de hecho, a principios del siglo VIII, cuando en una situación, además, desde el punto de vista social y económica muy difícil, el reino se vio, tras la muerte del rey Witiza, en un problema, pues digamos, para el establecimiento de la sucesión, que dio paso a una clara guerra civil. En ese contexto de guerra civil, en el que llegaron a sucederse muy rápidamente incluso 3 reyes que se disputaron la corona, y el que más conocido nos resulta es el propio rey Rodrigo, pero en ese momento de debilidad es cuando, por circunstancias de carácter general que tienen que ver pues, con el proceso de expansión del imperio árabe musulmán por todo el norte de África, pues se producen los primeros intentos, inicialmente fallidos, pero muy pronto conseguidos, de invasión o de conquista musulmana. Todo el mundo ha oído hablar de la batalla de Guadalete, que bueno es saber
que no se celebró o no se produjo en el río Guadalete, ni siquiera en sus proximidades, sino, como se sabe hoy pues muy bien, sobre todo gracias a los estudios de Luis García Moreno, pues se producen en la zona de la laguna de la Janda, pero especialmente entre esa zona de la laguna de la Janda y las estribaciones de las sierras que están en la zona de Tarifa, Algeciras. Ahí es donde verdaderamente, y a lo largo de toda una semana, no fue una batalla de un día, que se decidió en un día, sino a lo largo de toda una semana hay una serie de choques que finalmente pues, provocan la derrota total del ejército visigodo. La desaparición o muerte del rey, lo cual significó también la inmediata descomposición de las posibilidades de resistencia. Y al mismo tiempo, pues, como consecuencia también pues, de ese conflicto civil que dividía a la nobleza visigoda y al pueblo, pues también pues, digamos, facilidades añadidas a esa conquista. La conquista no hubiera sido posible sin esos condicionantes, por el hecho de que desde dentro los propios invasores musulmanes pues, contaron con importantes apoyos que se manifestaron sobre todo inmediatamente después de la batalla, inician una rápida marcha, progresión, primero hacia Écija y Córdoba, y muy rápidamente, en una decisión muy arriesgada que sin duda estuvo orientada por consejeros locales, propiamente hispanos, inmediatamente a Toledo, para así hacer imposible la posibilidad de reacción del Estado, de la monarquía, impidiendo la consagración de un nuevo rey godo, ¿no? Y a partir de ese momento, pues verdaderamente es cuando nos encontramos ya pues, con un momento, digamos, de conquista acelerado. No obstante, hay que decir que inicialmente estos consejeros, de los que se conoce bastante, sobre todo el papel del tradicionalmente llamado conde don Julián, que hoy parece que debemos identificar más bien pues, con un gobernador de origen bizantino de Ceuta, inicialmente aliado de los godos durante un tiempo, pero que después, por una serie de circunstancias no del todo esclarecidas, pues acaba siendo socio y colaborador de Musa o Muza, pues este llamado Urbano, es el nombre que parece que propiamente tuvo, él, junto con otros elementos pues, de la élite goda, pensaron en un primer momento que la presencia de estas tropas, fundamentalmente bereberes, con muy pocos árabes al principio, fundamentalmente bereberes, les podía ayudar a ellos, digamos, a conseguir dar la vuelta a la situación política en el reino godo y poder establecer a un rey pues, favorable a sus intereses. Sin embargo, a partir de cierto momento, sobre todo después de la llegada al cabo de varios meses de Musa con un ejército pues mucho más potente, pues ya se dieron cuenta que eso era imposible y entonces ya lo que tratan es de adaptarse a la nueva situación. O sea, el interés inicial de esta colaboración es el de subvertir el orden y derrocar a Rodrigo. Quizá ellos pues, no acabaron de valorar lo que significaba la expansión del imperio árabe musulmán en el norte de África y de las enormes posibilidades militares que en ese momento tenía ese ejército. Es decir, no se trataba, como muchas veces nos lo presentan, pues como un ejército de unos cuantos miles de hombres y, bueno, pues prácticamente de gentes extraídas pues, de ahí del norte de África y tal. Estamos hablando del ejército más importante que existía en el mundo en ese momento, de un imperio en pleno proceso de expansión, que en esos mismos años pues, estaba llegando prácticamente a los confines de la China, por un lado desafiando al imperio bizantino, había destruido completamente al imperio persa, etc. Estamos hablando de una grandísima potencia militar. Aún así, la resistencia duró cerca de 9 años. Hasta el 719 nos consta de la resistencia en distintas zonas, especialmente en la zona más oriental de la península y en esa zona de la Galia que formaba parte del reino visigodo, de los últimos residuos del reino visigodo. O sea que fue un proceso de conquista pues, mucho más duro, mucho más difícil de lo que se suele plantear, porque muchas veces se plantea pues, como prácticamente
como si no hubiese habido ni siquiera conquista e invasión, sino como hubiese sido pues una especie de gentes que son llamadas, que se establecen y en un contexto pues prácticamente casi de pacífico, ¿no? Y de aceptación pues del nuevo poder. Pero esto no fue así de ninguna manera. Es cierto que tras la desaparición del rey y tras la situación pues de catástrofe, ¿no?, que se produce, pues hay muchos poderes locales, tanto eclesiásticos, que en ese momento tenían una gran significación, los obispos, como poderes laicos, personajes de la nobleza, que llegan a pactos, a acuerdos, y ciudades que llegan a pactos y acuerdos con los musulmanes invasores, pero naturalmente pues para tratar de preservar lo preservable en ese momento, en un momento de crisis total del Estado, de la monarquía, ¿no? Entonces esos pactos, a los que también indudablemente tuvieron mucha importancia, lo que estaban determinados era pues por el deseo, como digo, de preservar esa posición de la población autóctona, de sus élites, de los gobernantes, etcétera, ante una situación pues verdaderamente, como digo, de catástrofe. No son pactos propiamente voluntarios, como muchas veces se presentan, ¿no?, sino derivados del hecho de que si además no había ese pacto, entonces lo que se hubiese producido pues es una conquista violenta. Esa era la alternativa, ¿no? Pero también es verdad que esos pactos pues permitieron, durante varias décadas, que el conjunto de la población autóctona donde se habían producido esos pactos, porque hubo muchas zonas de la península donde no los hubo, pues mantuviese, en función de ellos, pues una serie de derechos que solamente ya en la época omeya se verían, a partir de finales del siglo VIII, se verían vulnerados. Luego hay 2 o 3 generaciones posteriores a la conquista en las que una parte importante del territorio y de la población autóctona pues pudo seguir viviendo pues de una manera pues muy parecida a como lo había hecho hasta ese momento, como consecuencia de los pactos que hacen con los invasores musulmanes. Por otra parte, a los musulmanes les interesaba muchísimo esos pactos porque les permitía el control del territorio, asegurarse un importante impuesto, que era lo que fundamentalmente les motivaba en ese momento, un gran botín, y al mismo tiempo pues evitar pues dispersar sus recursos militares o comprometerlos, ¿no? Entonces ahí en ese momento pues digamos todos salen beneficiados, ¿no? Pues es un poco la situación. Hacia el año 719 pues se puede considerar que se ha producido el fin absoluto ya del reino visigodo y entramos pues en esos años pues en el gran cambio que supone para la historia de España el pasar de la Hispania, primero romana y luego goda, al Andalus, que es el mayor de los cambios que se ha producido jamás en la historia de España, por lo repentino y por las consecuencias tremendas que tiene en el orden no solamente político, sino de civilización, en todo lo que eso implica.